En esta ocasión veremos la enseñanza llamada Yom Kippur, el día de expiación. El concepto hebreo de salvación. ¿Cómo se define entonces la salvación según la Escritura? Es el rescate de Israel por Adonai de la tribulación en la cual se encuentra y la ejecución de su juicio y su ira sobre quien les oprime, lo que lleva a quien es rescatado a entregarse y obedecer en agradecimiento a Yahvé por haberles salvado por su misericordia y a no pecar para no caer otra vez en opresión. Adonai es un Elohim santo. La palabra santo se escribe Kadosh en hebreo, lo que significa apartado, exclusivo, y él eligió a un pueblo pecador para ser sus hijos. Al haberlos elegido, también los rescató del mundo y los hizo santos igual que él, o sea, apartados. Por lo tanto, exigía de ellos que fueran santos, igual que él es santo. Levítico 19:2 dice, santos serán porque yo soy santo, Yahvé su Elohim. Todo este mensaje se trata en contexto. Quiero que usted, para empezar, comprenda que todo Yom Kippur tiene que ver con gente que es salva, gente que es parte del pueblo de Israel. Si usted me dice, oye, pero yo soy salvo, pero yo no soy israelita, usted entonces necesita comprender que en realidad, por definición, ser salvo, como ya lo dijimos, significa ser parte de Israel, ya que la salvación solo se le extiende a Israel. Si usted dice, ¿cómo puede ser que yo sea salvo y sea israelita? Le recomiendo que mire nuestro mensaje llamado Identidad, ¿quién soy yo según la Biblia? Ahí va a usted comprender muchísimas cosas, ahí usted lo entenderá. En realidad, bíblicamente, ser salvo significa ser parte de Israel. Si usted es un gentil y dice, yo no soy judío, bueno, es que ser israelita no significa ser judío. No te estoy diciendo que te tienes que hacer judío, pero debes ser un israelita. Entonces la Escritura dice que Israel tenía dos casas o dos reinos que se dividió en dos, en el reino del norte, que le decían reino de Israel, pero también le decían la casa de Efraín, y el reino del sur, que es la casa de Judá. La casa de Judá son los judíos, se fueron a Babilonia 70 años, regresaron. Yeshua HaMashiach, otros le dicen Jesucristo, era un judío, pero las otras 10 tribus que se fueron a las naciones, ellos no regresaron hasta que el apóstol Pablo menciona, ellos se convirtieron en los gentiles y Adonai los volvió a traer por medio de la sangre de Yeshua. Así es que si tú eres un gentil, en realidad, por predestinación, tú eres salvo por causa de que tú eres parte de la casa de Efraín. Entonces, Yeshua te trajo de regreso. Si tú quieres entender todo esto mucho más y con la Escritura, por favor, mire el mensaje Identidad, ¿quién soy yo según la Biblia? Ok, ahora sí, hablando solo para la gente salva. Todo lo que tiene que ver con este mensaje es solo para gente que es parte del pueblo de Adonai. Entonces, por favor, no me lo saque de contexto. Esto no se puede sacar para decir, ok, se trata para cualquier persona antes de venir humillado a Yeshua y de ser parte de Israel. No, esto se aplica solo para gente salva. Ahora sí avanzamos. ¿Cómo lidiaba Yahvé con el pecado con la gente que ya era parte de su pueblo? La Escritura dice que Él conoce nuestra condición y se acuerda de que nosotros somos polvo, que nosotros somos humanos y que la carne nos incita a pecar. Entonces, a pesar de que Él nos exigió que fuéramos santos, Él sabe que nosotros tenemos una naturaleza que nos dirige a la ley del pecado, como dice la Escritura. Entonces, instituyó un sistema de sacrificios expiatorios por los pecados para mostrar su gracia para con nosotros. Hay diferentes motivos por los cuales la gente peca, pero antes de hablar acerca de cuáles son los motivos por los cuales la gente peca, me gustaría mencionar que el pecado, por definición, según 1 de Juan 3:4, es la transgresión de la Torá. Entonces, romper los mandamientos de Adonai significa pecar. Hay otro pasaje en Romanos que dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso es verdad, pero la Torá proviene de fe. Entonces, en sí es una ramificación de lo que dice 1 de Juan. Y también hay otro pasaje que dice que a todo aquel que sabe hacer lo correcto y no lo hace, también le es pecado. Por lo tanto, el pecado es en sí todo lo que va en contra de lo que ya se estableció por Adonai. Hay diferentes motivos entonces por los cuales la gente peca. Uno de ellos, por ejemplo, está en Efesios 2:3 y dice, en otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, o sea, era el pecado por naturaleza. Efesios 4:18 dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Elohim. Entonces ahí en Efesios 4:18 el apóstol Pablo nos dice que también la gente peca por ignorancia y que peca por dureza de corazón. Entonces, tres
motivos principales por los cuales la gente peca son por naturaleza, por ignorancia y por dureza de corazón. ¿Ok? ¿Cómo Yahvé lidia con esos pecados de naturaleza, de ignorancia y de rebelión o de dureza de corazón? Bueno, de esta manera. Primero, comprenda otra vez, estamos hablando en contexto a la gente que ya es salva. Si usted nunca vino a Yeshua humillado, entonces usted no ha sido perdonado de sus pecados. Pero si usted sí vino humillado, usted fue perdonado de todos sus pecados. Yeshua le perdonó los de naturaleza, los de ignorancia y los de dureza de corazón. Sin embargo, somos seres humanos, entonces se sabe que el pecado, dice la Escritura, habita dentro de nosotros, pero nosotros no debemos darle lugar a la carne para que caigamos una vez más en pecado. Sin embargo, Adonai nos conoce y Él sabe que como somos carne y somos polvo, podríamos llegar a hacer cosas equivocadas. Entonces instituyó este sistema por este motivo. ¿Cómo entonces Él hacía una categorización de los pecados y qué hacer al respecto? Por ejemplo, número 1, con los pecados por naturaleza los quitó por la sangre del cordero de Pesaj, ya que al morir y luego circuncidarse los israelitas pasaron de la muerte a la vida y entraron en el pacto. Eso está en Éxodo 12, del 12 al 13. Luego hay pecados por rebelión, que son los pecados de dureza del corazón. Ellos serán castigados con la ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Esto está en Éxodo 21-23, Éxodo 21-23. Y los pecados por ignorancia o por accidente eran perdonados por medio de un sacrificio expiatorio. Levítico 17:11, y todo ese contexto nos explica mucho más al respecto. Una nota importantísima. Es esencial entender que la expiación por todos estos pecados que mencioné era una facultad exclusiva de los israelitas, dada por la gracia de Adonai a todos los que guardaban su pacto. Es decir, a los gentiles, cuando estaban en el mundo, no se les daba tal derecho. Pero había un límite, hermano, ya que todo israelita que pecara constantemente sería cortado y dejaría de ser pueblo de Adonai. Ok, ¿qué es entonces la expiación de los pecados? Levítico 4:2 dice: habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que Adonai ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas, y continúa hablando. Todo el capítulo 4 y el capítulo 5 de Levítico, en todos esos dos capítulos Adonai establece cómo serían las expiaciones para los pecados inadvertidos, entre otros, por ejemplo, los pecados de los sacerdotes, del pueblo en general, de un gobernante o de alguna persona en particular. Él dice qué se debe hacer en cada situación. En todos los casos el procedimiento era casi el mismo. El pecador debía llevar un cabrito o un cordero y presentarlo ante el sacerdote. Cuando lo iban a degollar, el pecador ponía sus manos sobre el animal, confesando sus pecados, y luego el animal era sacrificado y la sangre la untaban en el altar, y el resto lo derramaban en el suelo. Sin importar quién estuviera presentando el sacrificio, toda la expiación era un acto de fe, mostrada con obediencia, ya que se había roto un mandamiento, y la única forma de enmendarlo era apegarse a los lineamientos de Adonai para tal situación. Es de la misma forma hoy. No podemos pedir perdón por los pecados de la forma que queramos, ya que pecar es romper un mandamiento de Adonai. Es absurdo pensar que podríamos volver a su gracia haciendo lo que queremos si eso es lo que nos hizo pecar. Entonces debemos nosotros hacer cosas en obediencia. La cuestión aquí es que desobedecimos los mandamientos, por eso pecamos. Entonces la única forma de poder quitarnos el pecado es obedecer el mandamiento que se estableció. ¿Cómo funciona la expiación? Primero comprenda esto: el perdón de los pecados no quita el castigo, sino que Adonai desvía nuestro castigo dándoselo al sacrificio expiatorio que fue ofrecido en nuestro lugar. El castigo sí sucede, pero nosotros somos perdonados del pecado y salvos de la ira porque alguien tomó nuestro lugar. Entonces la sangre derramada viene a ser el único precio aceptable por la salvación. Ok, es muy importante que entienda esto. Entonces si usted piensa, no, pues el Señor me perdonó y ya no hay castigo. No, sí hay castigo, claro que hay, por eso es que alguien tiene que morir por ti. Entonces la sangre se debe derramar. Levítico 17:11 dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Ok, entonces
necesitamos entender los conceptos. ¿Qué es propiciación? Le voy a dar un concepto de Wikipedia, de diccionario, para que entienda. Propiciación, número 1, es una acción agradable hecha a Dios o a Elohim, con la que se pretende mover a piedad o a misericordia. Y también es un sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio, o sea, de nuestro lado. En pocas palabras, propiciación es la expiación, o sea, el derramamiento de sangre, que se hace con el propósito de recibir salvación y o perdón de los pecados por parte de Yahvé. Cuando los israelitas estuvieron en Egipto y ya iban a salir del país en libertad, ellos tuvieron que matar un cordero. Ese cordero fue propiciación de los pecados. Él fue una expiación porque les limpió los pecados, pero al mismo tiempo fue propiciación porque esa expiación se hizo con el propósito de que Adonai no matara a un primogénito en esa casa. De la misma manera, Yeshua HaMashiach es el cordero que fue nuestra expiación, es decir, el que limpió nuestros pecados, pero no solo nuestra expiación, sino nuestra expiación con un propósito muy particular, que fue a acercarnos a Adonai. Y en ese momento el sacrificio expiatorio se convierte en un sacrificio propiciatorio. La ira de Adonai iba a venir sobre tu vida por causa de tu pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Adonai mismo puso su cordero para que si tú, al igual que los israelitas, creías en el sacrificio propiciatorio establecido por Adonai, tú simplemente confesaras tus pecados sobre la sangre del cordero, y en ese momento la ira se va sobre el cordero y no sobre ti. Alguien debe morir por el pecado. Y esto ha sido desde el Edén, cuando Adán y Eva pecaron. La escritura dice que les dio a Adonai pieles de animales. ¿Cómo les dio una piel de un animal? Porque Adonai mismo, su ira se iba a derramar sobre ellos, pero no quiso hacerlo. Mató un animal, la sangre fue derramada y así la ira de Adonai fue aplacada por causa del pecado. Y de ahí les dio las pieles a los animales. Y de la misma manera, la ira de Adonai por el pecado de toda la humanidad se aplacó en Yeshua. La ira de Adonai vino sobre él. Isaías 53 dice que nosotros pensábamos que él era una persona que había hecho mucho pecado, pero Adonai cargó en él los pecados de todos. Entonces, eso es lo que dice la Escritura. Comprende entonces que propiciación es muy importante, no es cualquier cosa. Es en realidad, es la vida de alguien por la vida de otra persona, en este caso la vida de un justo que es Yeshua, por todos nosotros que somos injustos. Entonces, eso fue el sacrificio original de Yeshua, y de ahí en adelante los sacrificios de los animales, por ejemplo, en el tiempo del Tanaj, eran con el propósito de los que ya eran salvos, o ya parte de Israel, que ya había muerto el cordero y pusieron la sangre en sus puertas. Ellos también tuvieron una forma de que cada vez que pecaran, la ira de Adonai no cayera sobre ellos. Pero tú me vas a decir, espérate, oye, ya Yeshua vino, ya no debe haber sacrificios de animales, ¿por qué me estás diciendo que haga esto? Bueno, yo no te estoy diciendo que hagas sacrificios de animales. Yo quiero hablarte acerca de la obra de Yeshua ahora que tú ya eres parte de su pueblo. ¿Realmente deberíamos hacer sacrificios de animales o no? No deberíamos el día de hoy, pero ¿sabes algo? Cuando llegue el milenio seguirán haciéndose, porque hay diferentes tipos de sacrificios de animales, no todos tienen que ver con el pecado. Los de adoración se volverán a hacer, pero hoy no se hacen, ni tampoco los sacrificios por el pecado, porque Yeshua ya lo hizo. Vamos a hablar de Yeshua, el intercesor. Así como los israelitas tenían los cabritos y los corderos para expiar sus pecados de ignorancia o accidente cuando ya estaban en el pacto con Adonai, de la misma forma Yeshua, habiéndonos comprado con su sangre preciosa, el día de hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua HaMashiach el justo. Romanos 8:34 nos dice: ¿quién es el que condenará? Yeshua es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. Es importantísimo que sepamos que la intercesión de Yeshua es solo para los que son salvos, y solo para cuando pecamos inadvertidamente, por accidente, por ignorancia solamente. Hebreos 10:26, mire lo que dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torá de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente.
¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice Adonai. Y otra vez Adonai juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Primera de Juan 5:16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Elohim le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Mateo 12:31, este es Yeshua, dice, por lo tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Ruach no se les perdonará. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el que sigue. Entonces, puede ver usted que realmente los pecados que se perdonan son los que son por ignorancia, porque hay pecados que no se pueden perdonar. Para que vea usted por qué hay congruencia entre solamente perdonarte los pecados de ignorancia ahora que eres salvo y no cualquier pecado, es por este motivo. Porque no debemos olvidar la advertencia que Pablo nos hizo en 2 Timoteo 2:12. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso significa que Yeshua, que es la Torá viviente, no va a contradecir la misma Torá para abogar por nosotros, ya que de hacerlo se estaría negando a Él mismo, cosa que no puede hacer. Por eso entendemos que los pecados de rebelión y voluntarios no pueden ser perdonados, ya que eres parte, dice Él. Entonces, si usted creía que el Señor con su gracia, ahora que usted es salvo, puede perdonarle cualquier pecado, usted no entiende lo que es la gracia. Primero comprenda esto, la gracia es una facultad que se le da solamente a las personas que guardan los mandamientos de Adonai, porque entienda usted, si es realmente salvo, usted empezó ya guardando los mandamientos, porque obedeció las cosas como Adonai las estableció. Usted no es salvo por decir, Jesús entra en mi corazón, ya eres salvo. No, aunque te dijera, no, es que Romanos 10:9-10 dice que si confesamos con nuestros labios que Él es el Señor, ya somos salvos. No, no dice que eres salvo, dice que serás salvo. Porque la salvación tiene que ver con un evento en el futuro. Tienes la garantía el día de hoy, pero serás salvo el día final. Si en ese día todo el que confiese el nombre del Señor será salvo, el día que Yeshua regrese. Vas a ser salvo de la ira que Él desatará sobre todos los que no quisieron pedir perdón. Pero Yeshua, siendo la Torá viviente, no puede, después de que tú eres salvo, perdonarte cualquier pecado si eso implica que Él rompa el mismo mandamiento que se establece, que dice que no puede perdonarse tu pecado. Es decir, la gracia, como dijimos, la gracia que tú tienes, ahora que eres salvo, se limita a que tú mantengas un estándar de vida correcto delante de Adonai. Si usted es padre de familia y tiene sus hijos, y tiene 3 hijos, o tiene 2 hijos, y uno es muy obediente en todo, y el otro es un rebelde, ¿a cuál de los dos cree usted que llegado el momento le va a mostrar más misericordia? Y alguien dice, no, pues al más rebelde. Eso no es verdad. Le va a mostrar misericordia en un error al que siempre es más atento a los mandamientos de Adonai. Y no estoy diciendo que, y escúcheme una vez más, antes de que alguien salte y me diga, este es un legalista judaizante, quiere decir que quiere ganarse la salvación por las obras. No, porque me la paso diciéndole a usted que no se trata de los del mundo, le estoy diciendo de usted. Ya que usted es salvo, ya que usted es hijo, ya que usted es parte del pueblo de Adonai, ¿cree usted que va a tener más misericordia el que es obediente o el que es desobediente? Si usted me dice que el que es desobediente tiene más misericordia, usted no lee bien la Escritura. Porque me va a decir, no, pero es que entre más abunda el pecado, más sobreabunda la gracia. Sí, cuando eres mundano, cuando no conoces. Cuando ya conoces, no va a sobreabundar la gracia cuando peques constantemente. Porque acabamos de leer que dice Hebreos, si pecas voluntariamente después de haber conocido la gracia, ya no hay gracia. Entonces, no me tuerza las palabras. No se me vaya con su pensamiento cristiano para otro lado. Cuando usted era mundano, cuando usted vivía en completo ignorancia, dice la Escritura, lo vimos en Efesios, estábamos en ignorancia, por naturaleza pecábamos y por rebelión. En ese entonces sobreabundó la gracia para que pudiéramos dejar de pecar. Es decir, entre más pecado teníamos, más nos perdonaban.
Pero ya que eres pueblo de Adonai, la gracia para ti funciona de la manera en la cual tú seas obediente. Si tú eres desobediente, no habrá mucha gracia para ti. Si usted no lo cree, por favor lea bien la escritura, porque así dice la palabra. Entonces, si Yeshua conoce nuestra naturaleza, y esto le estoy diciendo lo que está en la escritura, Yeshua conoce nuestra naturaleza. Él sabe que nosotros somos polvo, Él sabe que podemos pecar. Por eso es que nos instituyó un manual de conducta, para que podamos nosotros vivir a través de tal manual y entendamos que la Torah no es un sistema de leyes así bien rigurosas y estrictas. La Torah son instrucciones de un padre a sus hijos. Si usted obedece los mandamientos de la Torah, le aseguro que nunca va a pecar. Y no quiere decir que usted será perfecto así al concepto mundano de perfecto inmaculado. No, significa que usted será santo, usted será kadoshim. Y es fácil ser santo porque los mandamientos son sencillos. Simplemente obedézcalos. Si el mandamiento es santo y usted lo guarda, usted será santo. Se lo aseguro. Entonces, la gracia se le va a dar solamente a aquel que constantemente trata de agradar al Padre. En los errores que pueda llegar a tener, ahí el Padre va a decir, sí, pero Él guarda mis mandamientos, yo le muestro mi misericordia. Una persona que constantemente trata de guardar los mandamientos, le aseguro que no va a cometer pecados. Tal vez cometa pecados por ignorancia, pero no va a cometer los pecados de rebelión. Una persona que se esmera por honrar los mandamientos de Adonai, ¿cree usted que va a ser un adúltero? Claro que no. No va a ser un homicida, no va a ser un secuestrador. Una persona que se esmera por honrar los mandamientos no va a ser un mentiroso, no va a ser una persona fornicaria, porque una persona que quiere honrar los mandamientos de Adonai todos los días se esmera por obedecer más y más y más. Por lo tanto, no hay necesidad de perdonarle los pecados de rebelión, porque esa persona no quiere pecar. Solamente es su naturaleza. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque él sabía que él no pecaba por gusto. Él sabía que su naturaleza era pecaminosa, como la de usted y la mía. Entonces, Yeshua no va a perdonar tus pecados por rebelión o tus pecados conscientes ahora que tú eres creyente, por causa de que eso significaría romper la Torah, porque la Torah dice que los pecados de rebelión se pagan con la muerte. O se pagan con la expulsión de ser parte del pueblo de Adonai. ¿Me puedo ir explicando? No podemos predicarle a la gente y decirle, si tú estás viviendo en pecado y ya eres salvo, el Señor de todas maneras te dice, arrepiéntete hoy y te puede perdonar porque Él es grande en misericordia y Él tiene gran gracia para ti. Y van todos los hermanos que constantemente van los domingos al culto, bien adúlteros de corazón y adúlteros físicamente, y se ponen de rodillas porque dicen, sí, Señor Jesús, perdóname. Y al día siguiente vuelven los mismos deseos pecaminosos que traían y los vuelven a saciar. ¿Y usted cree que Jesucristo, entre comillas, como usted le conoce, le perdona eso? Pues tal vez Jesucristo, como le enseñaron a usted, lo hará y su conciencia se sentirá tranquila. Pero ¿sabe qué? Yeshua HaMashiach, que está en la Escritura, Él no hace eso. Porque Él tiene un sistema y usted lo está violando. Y eso es lo que dice la palabra. Y es duro, es difícil, pero es correcto. Eso es lo que dice la palabra de Adonai. ¿Ok? Entonces necesita usted comprender esto. Y necesita comprenderlo muy bien. No puede ir Yeshua delante del Padre como nuestro abogado a decir, Emanuel Díaz es un homicida, secuestrador, es un adúltero, es un fornicario. Padre, perdónalo porque Él es tu hijo de todas maneras. Él una vez te aceptó de corazón y Él dice que viene humillado, yo sé que yo lo puedo perdonar. El Padre le va a decir a Yeshua, ¿cómo te atreves, Yeshua, a decirme que yo lo justifique si es un pecador? Y tú estás diciendo que yo haga algo que en la Torah no viene. Él no puede hacer tal cosa.
Teshuvah, el Mesías anhelado, con su sangre limpiará. Me limpió, mi Yeshua con su sangre me limpió, me limpió, me limpió del pecado, con su sangre me limpió. Él da fuerzas al cansado, al perdido guiará. Él es agua en el desierto, noche en día convertirá. Me limpió, mi Yeshua con su sangre me limpió, me limpió, me limpió del pecado, con su sangre me limpió. Todo el mundo lo he dejado y no pienso ya volver. A Yeshua me he aferrado, yo lo quiero pronto ver. Con su sangre me limpió, me limpió, me limpió del pecado, con su sangre me limpió. La sangre de Yeshua, la sangre de Yeshua, la sangre de Yeshua, mi vida la limpió, mi vida la limpió, la limpió. Los israelitas estaban llamados a llevar una vida santa, pero cuando cometían pecado tenían la oportunidad de aplacar la ira de Yahvé, presentando un animal propiciatorio en lugar de sus propias vidas. Esto lo hacían continuamente. Sin embargo, Adonai estableció un día específico para expiar los pecados de toda la nación en caso de que faltaran algunos por arrepentirse o que no creyeran necesario porque no supieran que estaban fallando. A esto se le llamó Yom Kippur. Entonces hay un día de arrepentimiento nacional. No quiere decir que usted no se debe arrepentir diariamente. Al contrario, de eso se trata. Todos los días estar limpios delante de Adonai. Ya lo vimos en el video anterior. Había un sistema de sacrificios expiatorios para los pecados de ignorancia. Solamente los pecados de ignorancia. Pero Adonai sabía que había gente que vivía muy lejos del tabernáculo, muy lejos del templo, o gente que simplemente por, otra vez, ignorancia, no sabían que lo que ellos hacían era pecado delante de Adonai.
Entonces él estableció un día al año donde el sumo sacerdote podría pedir perdón por los pecados de ignorancia de toda la nación que pudieran haber sido omitidos por la gente. ¿Ok? Entonces expliquemos, ¿qué es Yom Kippur? Yom Kippur es el día más santo del año bíblico. Es el día donde se hacía expiación por el pecado de Israel y donde al fin de los días Yeshua destruirá a todos sus enemigos y hará un juicio antes de instaurar su reino milenial sobre toda la tierra. Levítico 23:27 dice: a los 10 días del mes séptimo será el día de expiación. Eso es en la Reina Valera. En la Nueva Versión Internacional dice: el día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Y en la versión israelita Nazarena 2011 dice: mira, el día 10 de este séptimo mes es el Yom Kippur, o sea, el día de expiación. ¿Ok? Expiación significa borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio, sufrir la pena impuesta por los tribunales, purificar algo profanado como un templo. Y perdón significa remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Indulgencia, remisión de pecados. Yom Kippur viene de la palabra Yom, que es el Strong 31:17 y significa día. Kippur, que significa expiación, y es el Strong 37:25. Y la palabra Kippur viene de la palabra Kafar, que es el Strong 37:22. Y Kafar significa cubrir, propiciar o condonar, aplacar, cancelar, apaciguar, hacer una expiación, limpiar, anular, perdonar, ser misericordioso, pacificar, absolver, purgar, quitar o hacer reconciliación. Entonces, Yom Kippur se podría definir de esta manera: es el día de hacer sacrificios de expiación para apaciguar la ira de Yahvé, recibir su perdón y tenerlo a nuestro favor. Lo mejor sería llamarle el día de la propiciación. Si usted quiere saber de qué se trata la propiciación, el video anterior lo explicamos. Propiciación es un acto de expiación con el propósito de que la ira de Adonai esté aplacada con nosotros. Entonces por eso decimos es el día de la propiciación. Eso sería lo más correcto, pero lo más común es decirle el día de expiación. Ok, Yom Kippur es el segundo Moed de otoño, el segundo tiempo establecido de otoño. Levítico 23:27 nos dice: a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación, será santa convocación para ustedes y humillarán sus almas, y presentarán una ofrenda encendida a Adonai. Tampoco harán ningún trabajo en este día, porque es día de expiación para hacer expiación por ustedes delante de Adonai su Elohim. En lo que acabamos de leer vemos algunas generalidades de Yom Kippur. Sucede el día 10 del séptimo mes, es decir, 10 días después de Yom Teruah. Es una santa convocación, es decir, los hermanos debemos reunirnos, se considera como si fuera un Shabbat, por lo tanto no debe haber otra obligación más que reunirse para realizar el evento establecido por Adonai. Y debemos humillar nuestras almas. Una buena forma de interpretar esto o una buena forma de aplicar la humillación de nuestras almas es el ayuno. No estoy diciendo que a fuerzas tienes que ayunar, pero es muy recomendable si gustas hacerlo. Pero te digo algo, el ayuno en Yom Kippur es bastante pesado porque se siente realmente una carga mucho más grande de lo que el ayuno normal tú lo podrías sentir. Se estableció que Yom Kippur fuera el día 10 del séptimo mes por algo muy muy específico. La segunda vez que Moisés subió al monte Sinaí, lo hizo el primer día del sexto mes y estuvo 40 días bajando el día 10 del séptimo mes, justamente en lo que después fue Yom Kippur. Su rostro brillaba tanto que a ese día se le conoció como el cara a cara y posteriormente le dijeron Yom Kippur. Entonces es el día donde Moisés bajó y nadie lo podía ver porque había estado delante de la presencia de Adonai. Brillaba y no lo podía ni siquiera tolerar los israelitas. Existe un protocolo muy particular en Yom Kippur, lo puede usted conocer y ver en Levítico 16. Voy a ir viendo el proceso paso a paso y usted me puede ir siguiendo. Ahí vienen las citas bíblicas de dónde es que usted puede encontrar el fundamento de lo que hablamos. Número 1, el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Ok, esto es importante que lo entienda. Solo era el sumo sacerdote y solo era una vez al año. Era el día 10 del séptimo mes. Es un Shabbat alto y un día de aflicción nacional o de humillación nacional. Por eso la gente entonces estaban afuera del tabernáculo y tenían que estar ayunando, tenían que estar realmente en integridad delante de Adonai. Número 3, el sumo sacerdote entraba con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Expiación significa limpiar los pecados y holocausto es adoración por agradecimiento. Número 4, se vestía el sumo sacerdote completamente de lino.
Número 5. Se tomaban 2 cabritos para expiación. Estos cabritos en particular eran para los pecados de toda la nación. Número 6. El becerro es para hacer expiación por el sacerdote y por su familia. Número 7. Los cabritos eran sorteados. Entonces uno era para Adonai y el otro era para Azazel. Azazel es considerado como uno de los propiciadores de que el ser humano siempre estuviera en pecado. Entonces Adonai instituyó que el cabrito que iba a ser para expiación de pecados totalmente se lo iban a mandar a Azazel. Número 8. El cabrito de Adonai era ofrecido en expiación. Número 9. El cabrito Azazel se presentaba vivo para hacer reconciliación. Número 10. El becerro era degollado en expiación y su sangre era rociada en el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca del pacto. Entonces en inglés le dicen el trono de misericordia, the mercy seat. Entonces ahí echaban la sangre del becerro. Número 11. El sumo sacerdote tomaba fuego del altar y derramaba perfume en el lugar santísimo. Es interesante todo esto porque nadie podía entrar al lugar santísimo, solo él, una vez al año, que era este día. Y si Adonai no aceptaba nada, lo mataba. Número 12. La sangre del cabrito Adonai era rociada de la misma forma que la del becerro en el trono de misericordia, en el propiciatorio. Número 13. Así se purificaba el santuario y el tabernáculo. Número 14. Nadie podía entrar al tabernáculo mientras lo purificaban. Número 15. El altar era expiado de la misma forma con la sangre del becerro y la sangre del cabrito. Número 16. Al terminar la expiación, traían al cabrito vivo, el que no habían ofrecido, el que iba a ser para Azazel. Ponía el sacerdote sus manos sobre la cabeza del cabrito y confesaba los pecados de Israel. Luego lo enviaba al desierto a donde vive Azazel. Número 17. Al terminar, el sumo sacerdote se quita las vestiduras de lino y se tenía que bautizar. Hacía un mikvah, una purificación de su vida. 18. Se quema la grosura del sacrificio por el pecado. Número 19. El hombre o la persona que llevaba el cabrito hacia donde estaba Azazel tenía que regresar y también volver a purificar sus vestidos, hacer mikvah antes de volver al campamento. Número 20. El becerro y el cabrito Adonai son quemados afuera del campamento. Y número 21. Quien los quema también debiera hacer mikvah. Todo el proceso de Yom Kippur es muy poderoso, es muy interesante. Y se hacía en silencio prácticamente porque la gente no podía hacer otra cosa más que estar humillado delante de Adonai porque estaban clamando por misericordia para que Adonai estuviera con ellos y que les perdonara. Entonces todos estaban en humillación delante de Adonai y el sumo sacerdote hacía todo esto. Si Adonai lo aceptaba, entonces el pueblo había sido perdonado. Sin embargo, debemos entender que la expiación de Yom Kippur solamente es para los pecados de ignorancia. Hebreos 9:7 dice: pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, se refiere al lugar santísimo, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Entonces Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 9:11. Pero cuando el Mesías se manifestó como sumo sacerdote de las buenas cosas que ya están ocurriendo, por medio de un mayor tabernáculo que no es hecho por hombres, pues no es de este mundo creado, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, y entró no por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre, así redimiendo a todo el mundo para siempre. Porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y toros, y rociando las cenizas de las novillas restauran su pureza externa, cuánto mucho más la sangre del Mesías, quien por medio del Ruaj eterno se ofreció a sí mismo a Yahvé como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte para que podamos servir al Elohim viviente. Hebreos 9:24. Porque el Mesías no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino del cielo mismo, para presentarse ahora delante de Elohim a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el Santísimo con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora Él se ha presentado de una vez para siempre al fin de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio,
Así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. Es muy poderoso todo esto. Entonces, Yeshua cumplió en cierta forma el Yom Kippur cuando entró como sumo sacerdote a los cielos después de haber ofrecidose como cordero en propiciación de todos nosotros. La última parte que veremos en este video es los otros nombres que se le dan a Yom Kippur. Yom Kippur se le conoce también como el cara a cara. Voy a darle solamente las citas. Esto está en Éxodo 19:1, en el verso 16, verso 20, capítulo 24, verso 18, capítulo 34 del 1 al 2 y 28 al 29. Esto en referencia al día donde Moisés regresó después de estar 40 días con Adonai. Unos segundos 40 días. Entonces había estado casi 80 días con él y brillaba de su rostro. Número 2, también se le conoce como el ayuno. Esto está en Hechos 27:9. Entonces era como que de común conocimiento a nivel israelita que era el día de ayuno. Número 3, se le dice también el día del juicio, porque será el día de las naciones. Esto está en Mateo 25:31. Se le conoce también como el cerrar de las puertas, Mateo 25:10. Y se le conoce como el gran shofar, que es Apocalipsis 11:15 al 18. Yom Kippur es un día muy solemne, no es un día de alegría, es un día de arrepentimiento, es un día de solemnidad, un día de pedir realmente perdón. Y hay gente que no entiende esto. Hay gente que dice, entonces estos quieren seguir las tradiciones de los judíos y nada más piden perdón una vez al año. Claro que no. Nosotros, si cometemos pecado, claro que debemos pedir perdón, pero entienda esto. Yom Kippur es un día donde debemos realmente nosotros hacer un examen de nosotros, pero mucho más que de nosotros, también de los que son nuestros familiares, nuestros amigos, porque debemos interceder por sus vidas. Así como Yeshua intercede por nosotros, nosotros debemos pedir perdón por nuestra nación, por nuestros hermanos, por nuestros amados.
eterna. Y después de morir en esa cruz resucitó, porque la muerte no lo ataba, ya que la vida estaba en él. Y el Padre a lo más alto de los cielos lo elevó y le dio un nombre sobre todo, y el universo le da honor, y la creación entera está sujeta a sus pies, pues Él es el creador de todo, y sin Él nada puede hacer. Y ahora los que fuimos redimidos por su amor, le coronamos de alabanzas al único Cordero de Dios. Al Cordero de Dios. Dios le dio a su Hijo al mundo por amor. Y su gran misericordia la extendió para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Dios le dio a su Hijo al mundo por amor. Y su gran misericordia la extendió para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Eres el poema y la luz. Yeshua cumplirá Yom Kippur luego de su segunda venida durante sus 10 días de ira en la tierra, donde masacrará a sus enemigos como un sacrificio de expiación. Los ejércitos de esos que vayan contra la casa de Judá, dirigidos por el antimesías, serán como los corderos, los cabritos, los carneros y los toros de Yom Kippur. Primero debe entender usted que los escogidos pasan la tribulación. Mateo 24:9, Yeshua dice: entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por el aumento de la violación de la Torá se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y esta buena nueva del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia,
Isaías 43 del 1 al 2 dice: ahora así dice Yahvé, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, por los ríos no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es un grave error pensar que el pueblo de Adonai no pasaría tribulación. Lo dije en videos anteriores, se nos ha enseñado a tenerle miedo al problema, se nos ha enseñado a tenerle miedo al dolor, cuando realmente lo que Adonai dice, debes tenerle temor al que te puede hacer pasar por todas esas cosas, que es Adonai mismo. Por eso Él viene a salvarnos de la ira, viene a salvarnos de su propia ira, por cierto, Entonces, no debemos tenerle temor al que mata el cuerpo, sino a aquel que puede hacernos daño en el fuego, que ese es Adonai. Entonces, Él hará que pasemos la tribulación para un día venir a salvarnos. Si a usted le enseñaron que la tribulación es algo a lo cual usted debe tenerle miedo, dice la Escritura en Santiago que debemos tenerlo como si fuera algo de gozo y de alegría. Isaías nos dice que Adonai estará con nosotros en medio de todo ese problema, y Pablo dice que debemos gloriarnos en las tribulaciones. Y sobre todo, Yeshua dice que inmediatamente después de la tribulación vendrá por nosotros, Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Se fija como dice inmediatamente después de la tribulación. Entonces, ¿por qué a usted le enseñaron que vendrá antes por sus escogidos para sacarlos de la tribulación? En ningún lado dice eso. Dice que seremos salvos de la ira, no de la tribulación. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mateo 24:9 y verso 13 dice: entonces les entregarán a tribulación y les matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ya explicamos en otras enseñanzas, sobre todo en nuestro video sobre la terminología restaurada, que salvación tiene que ver con el día donde Él viene a levantarnos del problema que está el enemigo en contra de nosotros. Él viene a salvarnos ese día. Primera a Tesalonicenses 1:10 dice: y para esperar del cielo a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. También dice la palabra en Primera Tesalonicenses 5:9 que nosotros no somos puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Elohim. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Elohim Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted pone atención a esa imagen de la segunda venida de Yeshua, si usted es de los creyentes del rapto que se lleva a los cristianos y luego 7 años después viene con todos los creyentes atrás de él, entonces usted no ha leído bien la escritura, porque ahí no dice que vienen los creyentes con él, dice que vienen sus ejércitos, y sus ejércitos son sus ángeles. Entonces la primera cosa que dice ahí es que él viene en un caballo, y dice que él es fiel y es verdadero, y luego dice que viene vestido de una ropa que está pintada por sangre. ¿Por qué? Porque él viene a destruir a sus enemigos. Y luego dice que de su boca sale una espada que mata a sus enemigos. Entonces se refiere que con su sola palabra destruirá a todos los que están en contra suya. Y pisará el lagar, o sea, el lugar donde aplanaban las uvas para hacer el vino. Dice, del vino, del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso. Entonces, él viene a hacer todo esto. Dice una cosa más importante también en el verso 15, que él viene a herir a las naciones y a regir con vara de hierro. Vara de hierro.
Significa que Él no va a venir a tolerar ningún tipo de rebelión de ninguna índole. Y si usted dice, sí, significa que se van a levantar para tratar de destruirlo. No, la rebelión tiene que ver con desobedecer los mandamientos de Adonai. Entonces tenemos una enseñanza que se llama El problema del cristianismo, se la recomiendo demasiado, donde hablamos sobre realmente qué significa hacer tu propia voluntad en contra de lo que es la voluntad de Adonai. Entonces hablamos sobre la desobediencia y cómo la desobediencia es en sí demoníaca, salida directamente de Satanás mismo. Él viene entonces en Yom Kippur a desatar venganza sobre todos sus enemigos por lo que le han hecho a su pueblo. Y está establecido en la palabra. Dice la palabra en Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Quiero explicarle una cosa importante. Apocalipsis no es un libro que está en orden cronológico. Entonces no podemos decir de principio a fin todas las cosas suceden así. Hay ciertas cosas que están saltadas. Entonces necesitamos nosotros entender correctamente la interpretación del libro de Apocalipsis. Después de que los mártires claman por venganza, se desata la ira del Cordero. Apocalipsis 6:12 dice: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando está sacudida por el fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 19:17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan y congréguense a la gran cena de Elohim, para que coman carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiente con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Isaías 34:6. La espada de Adonai está bañada en la sangre de cabras, de corderos, cubierta está de la grasa de los riñones de carneros, porque Adonai celebra un sacrificio en Bosra y una gran matanza en la tierra de Edom. Y con ellos caerán los búfalos, los terneros y los toros. Su tierra quedará empapada en sangre y su polvo se llenará de grasa. Porque el Señor celebra un día de venganza, un año de desagravio para defender la causa de Sión. Ezequiel 39:17. En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice Adonai: di a toda clase de ave y a toda bestia del campo: congréguense y vengan, júntense de todas partes. El sacrificio que voy a preparar para ustedes es un gran sacrificio sobre los montes de Israel, y comerán carne y beberán sangre. Comerán carne de poderosos y beberán sangre de príncipes de la tierra, como si fueran carneros, corderos, machos cabríos y toros, engordados todos en Basán. Comerán grosura hasta que se harten y beberán sangre hasta que se embriaguen del sacrificio que he preparado para ustedes. Se hartarán a mi mesa de caballos y jinetes, de poderosos y de todos los hombres de guerra, declara Adonai Elohim. Deuteronomio 32:40. Ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre. Cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis saetas con sangre, y mi espada se hartará de carne, de sangre de muertos y cautivos, de los jefes de larga cabellera del enemigo. Regocíjense naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y por su pueblo.
Él viene a destruir totalmente a sus enemigos, hermano. Totalmente. Acabar con ellos. Han sido miles de años de oprobio, miles de años de rebelión, miles de años de destruir a su pueblo. Y es el día de su venganza. Y estos 10 días de ira son horribles. Dice la palabra que el Yeshua vendrá a aplastar a sus enemigos. Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes, este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza? Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa el lagar?, le pregunta. El lagar lo he pisado yo solo, dice Adonai. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo, los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara, me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces me salvó mi brazo y fue mi furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. Apocalipsis 14:14. Miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha, ya es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue cosechada. Del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Elohim. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. 300 kilómetros, hasta casi 2 metros de altura, hermano, de sangre. Es lo que va a venir a ser Yeshua de sus enemigos cuando Él venga a desatar su ira después de su segunda venida. Y esos nada más son sus enemigos directos, los ejércitos de la bestia, por ejemplo. Pero si usted vio el video que tenemos sobre el cumplimiento profético de Yom Teruah, ya sabrá que no nada más los enemigos directos de Adonai van a venir a ser destruidos, pero también los que no obedecían sus mandamientos. Ponga mucha atención. Mateo 24, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 32 al 42. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Yeshua volverá en Yom Teruah. Yeshua volverá el primero del mes séptimo. Y vimos ahí en Mateo 24, 29 que dice que vendrá inmediatamente después de la tribulación. ¿Ok? Entonces tenga en cuenta eso. Y dice que mandará a sus ángeles por sus escogidos y los va a traer con él. Entonces lo que nos concierne en este momento es comprender que eso sucede primero. ¿Está bien? Viene él y se lleva a sus escogidos.
Entonces, después de que él viene y levanta a sus escogidos con él, pasa algo muy extraño en lo que Yeshua está explicando. Porque él dice, aprendan de la higuera. Cuando ustedes vean que está pasando esa cosa delante de ustedes, cuando ustedes miren que Yeshua vuelve y se está llevando a sus escogidos, si ustedes lo ven, eso, entonces está dando por entendido, si tú estás viendo que está pasando tal cosa, tú no estás siendo levantado. ¿Ok? Tenga muy en cuenta eso. Dice, si tú llegas a ver que Él viene y se lleva a sus escogidos, entonces sabe que Él mismo está muy cerca de venir por ti también. Tal vez a usted no le habían predicado esto, pero es donde yo quiero que usted ponga mucha atención. Porque dice, sabe que está muy cerca a las puertas. Y dices, oye, pero yo soy yo no me iba a ir con Él. Te dice, si tú ves que Él viene y manda a sus ángeles y se lleva a sus escogidos, entonces tú no te fuiste con Él. Entonces sabe que Él vendrá por ti. ¿Pero por qué dice que vendrá por ti? Porque si tú te quedas cuando Él venga, Él viene a destruir a sus enemigos. Él viene a hacer ciertas cosas muy particulares. Él viene y Él se enfoca en destruir a sus enemigos, pero manda a sus ángeles por sus escogidos, para que se queden con Él y los resguarda, los cuida de la ira que desatará sobre sus enemigos. Y ya viste hace un rato lo que va a pasar, que sangre hasta 2 metros de altura con 300 kilómetros por lo menos. Es un desastre lo que viene a hacer con todos sus enemigos. Pero también no solo viene por los que son sus directos enemigos que vienen a tratar de destruir a su pueblo, pero también vendrá por los que no fueron sus enemigos jurados, pero que tampoco guardaban sus mandamientos. Noé. Y esos son los que van a ver a las personas yéndose y que tienen que tener mucho cuidado con lo que va a pasar después. Porque dice, entonces va a ser, en ese momento será como en los días de Noé. Los días de Noé empiezan en el momento en el cual el Hijo del Hombre regresa. Cuando el Hijo del Hombre regresa, dice, entonces será como en los días de Noé, donde la gente hacía lo que quería hasta que Noé se metió en el arca. Dice, así de la misma manera, toda la gente hará lo que quiera hasta que el Hijo del Hombre se lleve y resguarde a su pueblo. Así como Noé fue resguardado en el arca, Él resguardará a su pueblo. Dice, y entonces será como en los días de Noé, porque así como la gente no le hizo caso hasta que entró en el arca y llegó el diluvio, la gente va a empezar a clamar porque los dejen entrar al reposo, igual que a los que se fueron, hasta que vea que se están yendo todos. Dice, y entonces, cuando hayas visto que se fueron y clames para que te dejen irte tú también y no te puedas ir, entonces uno será tomado y uno será dejado. Dices, pero ¿no se supone que ya uno se fue tomado y yo me quedé? No. Se fueron esos. Los creyentes, los salvos, los escogidos ya se fueron. Si tú llegaste a ver tal cosa, hermano, ten mucho miedo y clama por misericordia. Por causa de que entonces sí, vendrá alguien más por ti. Y entonces uno será tomado y el otro será dejado. Y antes te habían enseñado, clama para que tú seas tomado y que no seas dejado, porque estarán 2 mujeres allá moliendo en el molino, y clamabas con miedo de que, ay no, me voy a quedar, y te enseñaban las películas y mirabas cómo se desaparecía la gente y decías, yo me voy a quedar, hermano, para ese momento vas a clamar por no irte. Porque ya se fueron los escogidos, ahora solamente se quedaron los enemigos de Adonai y los que no se creían enemigos, pero que no guardaban sus mandamientos. Y esos que no guardan sus mandamientos todavía tienen una última oportunidad de arrepentimiento. Y esa es si Adonai decide dejarlos. Porque si Él viene por ti y te lleva, te va a llevar a un lugar donde no te gusta. Va a venir a destruirte. Quiero que veas quiénes son los seres que Él enviará para destruir y llevarse a esa que está en el molino y a esos que están dormidos, y vas a clamar porque no te lleven a ti. Joel 2:1. Toquen trompeta en Sión, suenen alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día de Adonai, porque está cercano. Día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Como aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después de muchos años, por muchas generaciones. Delante de él se consume el fuego y detrás de él abraza la llama. Como el huerto de Edén es la tierra delante de él, y detrás de él como un desierto asolado, y de él nada escapa.
como aspecto de caballos es su aspecto. Como corceles de guerra, así corren. Como estrépito de carros saltan sobre las cumbres de los montes, como el crepitar de la llama de fuego que consume la hojarasca, como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Joel 2:6. Ante ese pueblo, tiemblan los pueblos, palidecen los rostros. Como valientes corren, como soldados escalan la muralla, cada uno marcha por su camino, no se desvían de sus sendas. No se aprietan uno contra otro, cada cual marcha por su calzada, y cuando irrumpen por las defensas no rompen filas. Se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones. La Escritura dice que Él vendrá como ladrón solamente por los que no se prepararon. A los que sí somos preparados, el día no nos va a agarrar como un ladrón. Si quieres saber más, mire el video sobre Yom Teruah. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Adonai da su voz delante de su ejército, porque Adonai los mandó. Porque es inmenso su campamento, porque poderoso es Él que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día de Adonai, ¿quién podrá soportarlo? Joel 2:12. A una hora declara Adonai, vuelvan a mí de todo su corazón con ayuno, llanto y lamento. Es decir, hagan lo que sería en Yom Kippur. Rasguen su corazón y no sus vestidos, vuelvan ahora a Adonai su Elohim, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infringir el mal. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará atrás sí bendiciones, es decir, ofrenda de cereal y libación para Adonai su Elohim? Toquen trompeta en Sión, promulguen ayuno, porque es Yom Kippur, esto va a pasar en el tiempo de Yom Kippur. Convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Joel 2:17. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Adonai, y digan, perdona, Adonai, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está tu Elohim? Es decir, Adonai todavía en ese momento está dando una última oportunidad de arrepentimiento para todo aquel que no se ha llevado. El que es tomado va a ir a ser destruido, pero si tú no eres tomado, Adonai te dice, hey, humíllate, yo todavía te puedo perdonar, a mí me duele desatar mi ira sobre ti, humíllate. Y después de esto, Yeshua hará un juicio antes de que venga el milenio. Joel 3:11 dice, apresúranse y vengan naciones todas de alrededor y reúnanse allí. Haz descender, oh Adonai, a tus valientes, despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Metan la hoz, que la mies está madura. Vengan, pisen, que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día de Adonai en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su resplandor. Adonai ruge desde Sión, y desde Jerusalén da su voz, y tiemblan los cielos y la tierra. Pero Adonai es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Entonces sabrán que yo soy Adonai su Elohim, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, y todas las naciones se reunirán en la asamblea ante él. Y separará a la gente los unos de los otros, como un pastor separa las ovejas de los machos cabríos. Las ovejas las pondrá a su mano derecha y a los machos cabríos a la izquierda. Mateo 25:34 dice, entonces el rey le dirá a aquellos a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, tomen su herencia, el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pues tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron algo de beber, fui extranjero y me acogieron como huésped, necesité ropa y me la dieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Mateo 25:37 dice, entonces los que han guardado la Torá responderán, Adón, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos algo de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te hicimos nuestro huésped, o necesitando ropa y te la dimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey les dirá, sí, les aseguro que cada vez que hicieron estas cosas por uno de los menos importantes de estos hermanos míos, para mí las hicieron. Mateo 25:41. Después también hablará a aquellos a su izquierda diciendo, apártense de mí ustedes que no guardan la Torá, váyanse al fuego preparado para Satanás y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, sediento y no me dieron nada de beber,
Extranjero fui y no me dieron bienvenida, necesitando ropa y no me la dieron, enfermo y en prisión y no me visitaron. Mateo 25:44. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, sediento, extranjero, necesitando ropa, enfermo o en prisión y no te cuidamos? Y él responderá: sí, les aseguro, cada vez que rehusaron hacerlo por los menos importantes de esta gente, rehusaron hacerlo por mí. Ustedes irán al castigo eterno, pero aquellos que guardaron la Torá irán a vida eterna. Mateo 7:21 dice: no todos los que me dicen mi amo, Señor, Señor, entrarán en el reino de Yahvé, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. En aquel día muchos me dirán: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Y entonces les diré en su propia cara: nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. Guardar los mandamientos de Adonai no es cuestión de ser judío o querer hacerse judío, no es cuestión de hacer algo legalista, es cuestión de que es lo que Adonai establece para los que somos su pueblo. Si usted no quiere guardar los mandamientos porque dice: eso no es para mí, es demasiadas cosas que quieren hacer, esto se quieren volver a la maldición de la ley, hermano, créame, ni siquiera sabe lo que está usted diciendo. Esa frase de la maldición de la ley está sacada de contexto. No está diciendo que la Torá es la maldición, no te está diciendo que la ley es maldita, sino que la Torá de Adonai tiene maldición para quien no la guarda. Cuando dice la escritura: Yeshua vino a quitarnos de la maldición de la ley, no te está diciendo que nos quitó la ley, nos está diciendo que las maldiciones de la ley que vienen para quien no guarda la Torá, es decir, para los pecadores, se las llevó él al madero. Pero si nosotros no sabemos nada, porque no leemos, nunca entenderíamos nada. Pero si usted quiere que un día Yeshua le diga a usted: no te conozco, pues adelante, siga igual. Pero si usted sabe que Yeshua va a venir a hablarle y le va a decir que no le conoce porque no guarda sus mandamientos, ¿no le gustaría a usted que todo lo contrario suceda? Porque Yeshua dijo en Juan capítulo 10 que sus ovejas conocen su voz y él las conoce y las llama por nombre, y sus ovejas son los que guardan sus mandamientos. Qué hermoso sería que en lugar de decirnos no te conozco, nos diga que somos sus ovejas y que por nombre hasta nos llame y nos diga: entra en mi reposo. En conclusión, Isaías 27:1 dice: aquel día Adonai castigará con su espada feroz, grande y poderosa a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. Contendiste con él, desterrándolo y expulsándolo, con su soplo violento lo echó en el día del viento solano. Así pues, con esto la iniquidad de Jacob será perdonada, y este será todo el fruto del perdón de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal pulverizadas, cuando no estén en pie las aceras y los altares de incienso. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Elohim en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Elohim, diciendo: te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Elohim fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y por último, Mateo 10:28 dice: no le teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se deje llevar por lo que le dicen los demás. Obedezca los mandamientos de Adonai. Te ruego, ten piedad de mí, por tu misericordia, Adón, y lávame de mi maldad, borra mi rebelión, pues no puedo seguir así, con mi pecado frente a mí. Maté a Urias yo
yo lo sé, pero a ti te traicioné. Yo reconozco que he pecado solo contra ti, que vengo humillado y con contrito corazón a implorar perdón y que me dejes hoy sentir el gozo de tu salvación. En mi alabanza ya no estás, inspiración ya no me das, y aunque holocaustos te ofrecí, tu espíritu ya no está en mí. Yo reconozco que he pecado solo contra ti, que vengo humillado y con contrito corazón a implorar perdón y que me dejes hoy sentir el gozo de tu salvación. Con hisopo borra mi error de homicidios, líbrame, oh Adón, muéstrame tu gracia y tu favor. No me eches fuera de ti, ni mis huesos se recrearán en mí. No quiero la vida si estoy sin ti. Y entonces yo enseñaré al pecador tu salvación. Mis labios te van a alabar, mi vida será un altar. Yo reconozco que he pecado solo contra ti, que vengo humillado y con contrito corazón a implorar perdón y que me dejes hoy sentir el gozo de tu salvación. Ven, lávame y más blanco que la nieve yo seré. No mires mi pecado, solo ven, renuévame. Un limpio corazón crea en mi bendito Adón. Susténtame, noble seré, noble seré. Yo noble seré. Renuevas con tu palabra que me enfrenta a lo que soy. Muchas gracias por haber visto este video. Le pido por favor que se suscriba a nuestro canal del Remanente Una Fe Inteligente, que se suscriba también a nuestro canal de alabanzas, que es el canal personal de su servidor, que se suscriba también a nuestro canal en inglés que acabamos de hacer, se llama Honest E, y que por favor también nos siga en todas las redes sociales, nos siga en Spotify para que pueda estar escuchando las alabanzas que hacemos. Si lo que dijimos en este video es de bendición para usted, y si quiere apoyarnos a poder continuar llevando este mensaje a muchas otras personas, puede hacerlo a través de la información que le dejamos aquí en pantalla, y esperamos que todo lo que usted invierta, el Eterno se lo multiplique grandemente. Por ahora me despido. Mi nombre es Eliud Emanuel Díaz de El Remanente Una Fe Inteligente, y espero que Adonai le bendiga y le guarde en todo momento. Shalom.